Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de hablar con Javier del Barco, que es el nuevo presidente de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, la AEEHJ. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de hablar contigo. Bueno, este nuevo puesto ha salido de la última reunión que ha sido hace un par de semanas, unas reuniones anuales, de las cuales luego hablaremos un poco si quieres. Y tu área de especialidad son los manuscritos hebreos medievales, ¿no? Especialmente Biblias medievales. Sí, efectivamente, mi área de especialización hoy en día, ya desde hace ya varios años, pues es el estudio de los manuscritos hebreos medievales como objetos históricos y también, por supuesto, bueno, como portadores de textos, es decir, tanto el estudio del manuscrito como objeto histórico como el propio texto que transmite el manuscrito. Y en concreto lo que me interesa más es los manuscritos de la Biblia hebrea, ¿no? Cómo ha sido su proceso de producción, de transmisión, de transformación, de uso, de lectura, en fin, todos estos aspectos. Bueno, aspectos que también tienen que ver incluso con la forma en cómo se presentan, ¿no? O sea, me explico, eh, han sido escritos a mano, pues hay distintas evoluciones en eso. Hace poco justamente te comento porque estábamos hablando con alguien de la Biblioteca Nacional no de la Biblioteca, del Museo del Pueblo Judío en Tel Aviv, que Ujú. estaban ahí con un manuscrito del siglo XII, creo, de la Biblia. Y claro, la forma de las letras incluso era ya bastante diferente a las actuales, no llevaban muchos de los signos que hoy en día se utilizan y se reproducen en las Biblias. Luego hablaremos de esto, pero primero vamos a hablar de esta asociación. Ajá. Más o menos cuántos años hace que existe esa asociación. Bueno, esta asociación existe desde hace por lo menos 25 o 30 años, si no estoy equivocado. Es una cifra, es aproximado, porque no recuerdo Sí. exactamente el año de la fundación, pero tiene ya digamos, una andadura bastante larga. Yo recuerdo, digamos, ya de la existencia de la asociación, pues cuando yo era estudiante de doctorado. Por lo tanto, pues hace lo que te digo, unos 25 o 30 años, sí. Ujú. ¿Y tú estudiaste tu especialidad aquí en España o fuera? Yo estudié primero digamos, mi licenciatura en España, en estudios semíticos de la especialidad de hebreo y posteriormente empecé un doctorado en Madrid y al principio de mi doctorado pues fui a estudiar a Jerusalén, a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mi doctorado en realidad estaba centrado en el estudio del lingüístico del hebreo bíblico. Entonces, mis estudios en Jerusalén fueron sobre todo sobre sintaxis bíblica, sobre texto bíblico, en fin, distintas materias en el departamento de Biblia de la Universidad de Hebrea. Y posteriormente regresé a Madrid para terminar mi doctorado, después de otras estancias, ¿no?, en otros lugares. Y bueno, allí me doctoré. Y fue Ujú. después, digamos, de doctorarme que empecé a interesarme por la Biblia, por los manuscritos bíblicos como objetos históricos, ¿no? No solamente por el texto de la Biblia, sino por los propios objetos que han transmitido ese texto. Claro, porque ese texto tiene eh, un aspecto que es casi un objeto sagrado, por una parte, y por lo tanto es bastante inmune a las modas, pero a pesar de eso, sí que acusa el paso de los tiempos, ¿no? Claro, efectivamente, digamos, el carácter de texto sagrado, ¿no?, del texto de la Biblia hebrea, pues le confiere, digamos, una inmutabilidad, vamos a decir, entre comillas, ¿no?, puesto que la inmutabilidad absoluta no es posible, ¿no? Pero cierta inmutabilidad y por lo tanto es un texto que se ha transmitido muy bien a lo largo de los siglos,
de manera bastante fidedigna, aunque por supuesto hay detalles, ¿no? que cambian según las tradiciones de escriba, según las tradiciones también de las distintas comunidades judías. Entonces, bueno, esa variedad dentro de la uniformidad del texto bíblico, pues es una cosa muy interesante de estudiar, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Que es un periodo en el que, bueno, pues los testimonios, al ser manuscritos, pues son susceptibles, ¿no? de un mejor estudio según el lugar de producción del manuscrito. Ujú. Bueno, voy a dar un salto en el tiempo, un poco anárquica esta entrevista para volver. Y digamos que dentro de la asociación de que la que ahora eres el presidente, pues esto de los estudios hebreos y judíos agrupa a muchas cosas diferentes, ¿no? Es muy amplia esta definición. Exactamente, sí, es una definición muy amplia, la de estudios hebreos y judíos, que lo que trata es, digamos, de aunar, es una asociación, digamos, en principio fundada y pensada para aunar a todo el colectivo académico bueno, pues de profesores, investigadores y personas interesadas en la docencia y en la investigación sobre la lengua y la literatura hebreas y también sobre lo que se denomina estudios judíos, ¿no? Que no es un término inventado por nosotros, desde luego. El concepto de estudios judíos pues, tiene una larga historia, ¿no? Ya desde el siglo XIX, bueno, con la acuñación del término Wissenschaft des Judentums en Alemania y luego más tarde la Science du Judaïsme en Francia. En fin, un concepto que engloba de alguna manera el estudio histórico, literario, filológico también de toda la producción literaria, religiosa, etcétera, de las comunidades judías a lo largo de los siglos. Claro, y cuando hablamos a lo largo de los siglos, el tema de la, la representación española, ahí es donde obtiene un plus de relevancia respecto a los estudios que se realizan en otros países. Porque, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, pues evidentemente hay una presencia judía hoy en día muy importante, pero la mayoría de ella data de siglo y medio, eh, aunque hay algunas referencias. Pero aquí en España es un hecho muy singular este paréntesis enorme desde la expulsión hasta hace poco, pero también tenemos una presencia mucho más larga que en otros países de Europa, eh, incluso remitiéndonos a tiempos antes del cristianismo, que ya había presencia judía en España. Entonces, me imagino que el abanico de posibilidades para abordar estudios justamente aquí en este país es más amplia que en otros, quizás. Sí, el abanico cronológico es enorme, desde luego, y en la asociación pues hay académicos, bueno, pues que se dedican a cualquier periodo, ¿no? en el que hay producción literaria, histórica de las comunidades judías. No obstante, es cierto que la Edad Media tiene una importancia especial para nuestra asociación, porque la Edad Media es el periodo en el que se desarrollan, bueno, pues en el que tenemos las comunidades judías más importantes en la península ibérica, las comunidades judías más importantes de Europa en la Edad Media, ¿no? Las más numerosas y con una producción intelectual enormemente variada y muy rica. Eh, no en vano, bueno, pues tradicionalmente siempre se ha hablado, ¿no? de este periodo dorado, ¿no? Del siglo XI, XII, de la producción literaria de los judíos de Al-Ándalus, sobre todo. Y aunque, bueno, es un término que académicamente, ¿no? Pues es objeto de debate también, porque calificar un periodo como dorado, pues parece que restas importancia a otros periodos que son igualmente importantes y que tienen una producción también muy relevante. Pero sí, es cierto que la Edad Media tiene una importancia especial porque toda la producción literaria, científica,
intelectual de todo tipo de las comunidades judías en la península ibérica durante ese periodo, pues es algo que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Y desde la asociación, pues lógicamente nos interesa dar énfasis, ¿no?, a esa producción intelectual como parte integral de nuestra propia historia y cultura. Bueno, y para el tema que tú has elegido como especialidad, no solamente, digamos, se refiere a la presencia de los judíos durante la Edad Media en nuestro país, sino también a cómo esa presencia se transforma en artefactos. O sea, no es solamente el contenido de las ideas de la Biblia, etcétera, etcétera, o de la filosofía o del arte, sino también el propio soporte, es decir, cómo se escribía y dónde se escribía y qué es lo que a ti más te llamó la atención y que te hizo volcar tu camino hacia decir, bueno, esto es algo que realmente es lo que yo quiero hacer. Bueno, mi primera experiencia, ¿no?, con estos objetos, ¿no?, de los que tú hablas, es decir, de manuscritos medievales de la Biblia hebrea, fue hace aproximadamente 25 años en un primer proyecto de catalogación de manuscritos hebreos de las bibliotecas de Madrid. Bueno, la verdad es que el trabajo, la consulta, el poder tocar estos objetos, ¿no?, cargados de historia, ¿no? Son objetos con más de 500 años, en algunos casos hasta entre 500 y 1000 años de historia. No solamente la antigüedad del propio objeto, sino toda la historia que ha vivido ese objeto a lo largo de los siglos hasta llegar a nosotros. Esto es algo que uno percibe, ¿no?, cuando lo tiene delante, y es algo, desde mi punto de vista, muy poderoso, porque puedes ver detrás todas las personas que han estado implicadas en la producción de ese objeto, en la lectura, en su transmisión. Muchos de estos manuscritos contienen anotaciones, ¿no?, de los distintos lectores, poseedores que los han tenido, y entonces puedes ver ahí ves una especie de trazabilidad, ¿no?, a través de las generaciones. Y eso es algo que para mí fue algo como muy poderoso y que me interesó mucho. Y es decir, tanto la propia producción del objeto, ¿no?, las personas que hay detrás de todo lo que conlleva realizar un objeto como un manuscrito, que en la Edad Media pues era, bueno, necesitaba el concurso de distintas personas, ¿no? Pues un copista, a veces más de un copista, un revisor, un iluminador, si el manuscrito tenía decoración, iluminación, un encuadernador, es decir, y luego, por supuesto, también un comitente, ¿no?, alguien que paga para que eso se produzca. Pues todo eso que hay detrás es lo que me llamó mucho la atención y lo que me interesa de manera especial. Además, luego, por supuesto, de la propia materialidad del texto de la Biblia, ¿no? Porque en muchas ocasiones, bueno, cuando hablamos de la Biblia hebrea, pues todos tenemos una idea bastante cabal de lo que es, ¿no? Sabemos los libros que componen la Biblia, pero desde un punto de vista, vamos a decir, material, ¿no? Eh, eh, si pensamos cómo era una Biblia hebrea en la Edad Media, pues realmente, a menos que hayamos visto un manuscrito, pues no tenemos idea de cómo era, ¿no? Cómo se copiaba ese texto. Em, ¿Cuál es el aspecto, ¿no?, al abrir un manuscrito? ¿Qué es lo que hay detrás de distintas disposiciones del texto, organizaciones, textos que acompañan a la Biblia y que están en los manuscritos? En fin, multitud de aspectos como puedes ver. Bueno, desde un principio, desde el principio de esta experiencia que yo tuve, ya te digo, en este proyecto de catalogación hace ahora unos 25 años, me llamaron mucho la atención y realmente pues, bueno, me animaron de alguna manera a seguir indagando en ese, pues en ese campo. Ujú. Bueno, un campo en el que también cuando tú vas a buscar esos objetos,
tú los descubriste, recién nos contabas, en las bibliotecas españolas, pero me imagino que también en tus viajes a Israel habrás visto manuscritos que se escribieron, o no sé cómo se dice, se hicieron, fabricaron en España, pero que luego Ujú. los judíos que partieron al exilio se los llevaron consigo y algunos de ellos o muchos de ellos están justamente en las bibliotecas en Israel, y tienes ahí un trozo de la historia de España reflejada en hebreo en un pergamino de hace más de 1000 años, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, la mayor parte de la producción literaria, ¿no?, de los judíos españoles, de los judíos de la península ibérica en la Edad Media, pues se encuentra en bibliotecas extranjeras, no se encuentra en España. En España hay realmente, bueno, hay un conjunto de manuscritos, hay pequeñas colecciones de manuscritos hebreos. Digo pequeñas en comparación con las grandes colecciones de las instituciones extranjeras, tanto en Israel, ¿no?, en la Biblioteca Nacional de Israel, como en las grandes bibliotecas europeas que tienen grandes colecciones y que conservan muchos de estos manuscritos y de Biblias hebreas que fueron producidos en Sefarad, ¿no? Fueron producidos en la península ibérica y bueno, esto es así porque, claro, con la expulsión de los judíos a finales del siglo XV de la península, pues ya sabes, no se pudieron llevar, digamos, sus bienes raíces, ni tampoco se podían llevar oro y plata, pero sí se podían llevar sus libros. Entonces, la mayor parte de los libros que poseían, pues salieron de la península con ellos. Y esta Bueno, es la razón por la que se encuentran fuera, sí. bueno, ahora vamos a dar otro salto y volvemos al tema de la asociación. En la asociación hay gente que aborda, como decíamos, estudios hebreos y judíos, con lo cual, pues no solamente está la mirada de los judíos como un proceso religioso o un grupo vinculado al mundo religioso, también a muchos otros aspectos. Eh, Tú que has participado en los últimos 20 y pico de años en esta asociación, eh, es habitual de que un tema, una asociación, digamos, de carácter académico convoque a gente de terrenos tan diversos? Bueno, en nuestro caso sí, porque nuestra asociación lo que trata es, bueno, de ser un punto de encuentro para todos aquellos, como decía antes, profesores, académicos, investigadores que se dedican al estudio de cualquier campo dentro de lo que es, bueno, la filología hebrea, ¿no?, la lengua y la literatura, o los estudios judíos, históricos, antropología, etcétera, ¿no? Pretende ser un punto de encuentro. Y bueno, pues en España el campo en sí, el de estudios hebreos y judíos, es un campo relativamente pequeño. Hay pocas instituciones académicas que tienen áreas, secciones o departamentos, ¿no?, específicos de estudios hebreos y judíos y, por lo tanto, al ser un campo pequeño, pues bueno, lo que tratamos, de lo que se trata en esta asociación es de servir de punto de encuentro al menos una vez al año para reunirse con los colegas de otras instituciones en España y poder, bueno, pues conocer nuestro trabajo un poco mejor, poder conocernos nosotros también un poco mejor y ver, bueno, pues la amplitud, como dices tú, la amplitud de los temas que se trabajan en las distintas universidades, centros de investigación, departamentos, etcétera. Bueno, ahora voy con una pregunta que seguramente será la última, pero que es un poquito más delicada porque yo no sé en qué medida, si hay alguna influencia de la situación, eh, digamos, llamémoslo política, de la guerra que está teniendo lugar durante ya más de 2 años en este ambiente universitario, de la Asociación Española de Estudios. ¿Habéis tenido algún inconveniente
algún problema, no solamente con las instituciones, sino también con los alumnos, alumnos propios, alumnos de otras carreras que igual, no sé, os señalan de alguna manera, porque estamos hablando que no solamente es una guerra en Israel, sino que hay un auge del antisemitismo también en España, como no se había visto hace mucho tiempo, y no sé si eso también llega al sector de los estudios académicos. Bueno, yo puedo hablar únicamente por mi propia experiencia, ¿no? Como docente en la Universidad Complutense y, bueno, realmente hasta ahora, uno nunca sabe, ¿no? Pero hasta ahora yo no he tenido ningún o no he vivido ningún cambio realmente en la actitud de los estudiantes. Ni he sufrido tampoco ningún tipo de acoso en absoluto, ni nada que se le parezca. Por lo menos en mi facultad no ha habido ningún problema. Bien es cierto que la facultad donde yo enseño es una facultad de filología y entonces, bueno, pues lo que estudiamos allí básicamente es lengua y literatura, ¿no? Y bueno, pues el contexto en el que se produce la lengua y la literatura. Entonces, bueno, yo supongo que la gente sabe diferenciar lo que es pues el estudio académico, ¿no? De la lengua y la literatura de lo que son, bueno, pues otras cuestiones políticas que realmente en mi facultad por lo menos, bueno, pues no son tan relevantes, ¿no? Y el comportamiento del alumnado, pues por ahora, y ya te digo hasta donde llega mi experiencia en la Universidad Complutense, pues no ha habido ningún tipo de, digamos, de señalamiento a los profesores de hebreo ni nada por el estilo. Pues es una, Afortunadamente. afortunadamente recibimos con agrado este, este comentario que nos haces. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido y por supuesto te deseamos lo mejor en este camino que has empezado al frente de la asociación. Esperamos que de allí salgan muchas iniciativas, ideas y trabajos que lleguen a ahondar en la presencia, en el testimonio de lo que ha sido el mundo judío aquí en España en el pasado lejano y en el presente no tan lejano. Así que muchas gracias por habernos atendido, Javier, y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer y encantado de haber tenido esta charla contigo.